Hola y bienvenidos a todos. Hoy hablaremos de temas interesantes como lo que ha ocurrido en el foro de Davos, especialmente las declaraciones de Zelensky, el cual han sacudido a Europa y a cierto punto Estados Unidos. Adicionalmente a esto, comienza una nueva ronda de negociaciones en donde Steve Witkoff y Jared Kushner han llegado a Moscú para reunirse directamente con Vladimir Putin. También haremos un breve repaso a los más de 1000 kilómetros de la línea del frente para culminar con los movimientos clave tanto en el plano político como en lo militar en Siria. Así que quédate porque tendremos esto y más en nuestro informe entre la situación operacional en la línea del frente entre Ucrania y Rusia y el Medio Oriente. Comencemos pasándonos a Davos porque Zelensky lanzó un mensaje que más allá de Europa encaja casi punto por punto con el discurso reciente de Donald Trump. Zelensky no se limitó a pedir más apoyo, sino que dejó en evidencia el mismo argumento que Trump viene utilizando, el cual es que Europa promete, discute y anuncia planes, pero no ejecuta al ritmo que exige una guerra real, en donde desde su perspectiva el problema no es la falta de voluntad declarativa, sino la lentitud estructural europea para transformar compromisos políticos en capacidades militares concretas. Y ojo que aquí es donde el mensaje se vuelve funcional para Trump, porque sus declaraciones duras lo podría utilizar para responder señalando que incluso el propio Zelensky confirma su diagnóstico de que Europa no está en condiciones de sostener el esfuerzo principal del conflicto sin el paraguas estadounidense. Y desde esa lógica, Trump no tendría que confrontar a Ucrania, sino trasladar la presión directamente a Bruselas, exigiendo más inversión, más producción militar y mayor responsabilidad financiera. Que en otras palabras, Zelensky no desafía a Trump en Davos, sino le da munición política reforzando la narrativa de Washington de que no puede ni quiere seguir cargando solo con el peso estratégico mientras Europa permanece atrapado en promesas y concesos interminables. Desde Moscú, todo lo ocurrido en Davos se interpreta menos como un punto de inflexión y más como un ejercicio de retórica occidental sin impacto inmediato en el campo de batalla, porque para Rusia las críticas de Zelensky a Europa no son una sorpresa, sino la confirmación de algo que viene señalando desde hace tiempo, el cual es la falta de cohesión real, lentitud decisoria y dependencia estructural europea de Estados Unidos. Teniendo eso en cuenta, Davos no muestra fortaleza occidental, sino fatiga política, exceso de declaraciones y dificultades para transformar consenso en poder. Al mismo tiempo, Moscú observa con atención la sintonía implícita entre Zelensky y Donald Trump, ya que desde la óptica rusa esto refuerza la idea de que el centro de gravedad de las decisiones no está en Bruselas sino en Washington, y más concretamente en la lógica transaccional de Trump. Y para Rusia este escenario es funcional, porque en cuanto mayor sea la presión estadounidense sobre Europa para pagar más y decidir más rápido, mayores serán las tensiones internas dentro del bloque occidental. En ese contexto, Moscú no necesita responder a Davos, sino le basta con esperar, sostener la presión militar y energía y dejar que las contradicciones políticas del adversario sigan madurando por sí solas. Ahora bien, he visto a muchos analistas interpretar el discurso de Zelensky como un insulto directo a Europa o incluso a Trump. Pero sinceramente no lo veo así. La realidad es que no tendría sentido adoptar una postura confrontativa en este momento, especialmente cuando la delegación ucraniana se está preparando para viajar a los Emiratos Árabes Unidos como parte de conversaciones vinculadas a un posible cese al fuego. En ese contexto, el mensaje de Zelensky parece más bien una señal política calibrada, destinada a presionar sin romper puentes y a marcar urgencias sin dinamitarle el canal diplomático. De hecho, a como estoy grabando, tanto Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes son representantes de Estados Unidos, han llegado al Kremlin para una reunión directamente con Vladimir Putin. Y hemos visto incluso imágenes de su llegada y la bienvenida oficial por parte del presidente ruso. Es decir, las negociaciones están ocurriendo en tiempo real. No son una hipótesis lejana ni un rumor mediático. Así que dicho esto, también hay que bajar un punto a las expectativas porque no es la primera vez que se llega a esta parte del proceso, con contactos activos, delegaciones viajando y declaraciones que alimentan la idea de un posible entendimiento. Incluso se especula sobre un cese al fuego limitado a la infraestructura energética, que estaría sobre la mesa como primer paso. Sin embargo, siendo realistas, Rusia tiene pocos incentivos para detener estos ataques si no hay una concesión significativa a cambio, ya sea en forma de activos rusos congelados
o alivio tangible de sanciones u otro elemento de peso estratégico. Por eso, más que anticipar resultados, lo prudente es esperar. El hecho de que se dialogue no implica automáticamente un acuerdo y menos aún alto al fuego duradero. Estamos una vez más en ese punto intermedio donde la diplomacia se activa, pero el conflicto sigue marcando el ritmo. Ya sea que se ofrezca, que se acepte y que se descarte, es algo que se aclarará con el paso de los días. Hasta ahora conviene observar con cautela y no adelantarse a conclusiones. Ahora, en paralelo a la discusión diplomática, Ucrania está entrando en lo que probablemente sea la fase más delicada del invierno. Y esto es en consecuencia directa a la estrategia rusa contra la red eléctrica, el cual ya no busca solo dañar, sino dejar regiones aisladas y sin margen de recuperación rápida. Así que no se trata únicamente de ataques masivos, espectaculares, sino una campaña más metódica, en donde hemos visto golpes a subestaciones eléctricas, nodos de distribución y puntos de enlace que permiten mover energía de una región a otra. El efecto termina siendo acumulativo, porque cuando cae un nodo crítico, no solo se apagan las luces, se complica el bombeo de agua, la calefacción centralizada, la logística urbana y la capacidad de sostener industria y reparaciones. Y lo más importante es que cada reparación consume tiempo, repuestos y defensa aérea, justo cuando esos recursos son más que escasos. Además, el calendario juega en contra, porque aunque ya pasó parte el invierno, todavía queda el tramo donde el sistema llega más agotado, ya que después de semanas de ataques con equipos trabajando al límite y con reservas de repuestos cada vez más tensas, ciudades como Kryvyi Rih, Dnipro, Zaporizhia, Kharkov, Odessa, Kiev aparecen una y otra vez en el patrón de ataques, no porque todas tengan el mismo valor simbólico, sino porque forman parte de una lógica técnica, en donde si logras degradar subestaciones clave y forzar apagones intermitentes, multiplicas la presión social y económica sin necesidad de ocupar el territorio. Por eso Zelensky ha estado insistiendo en los foros internacionales de interceptores, Patriot y defensa aérea, ya que los golpes acumulativos están deteriorando sustancialmente la situación en toda Ucrania. Ahora, antes de irnos al siguiente tema, sí quiero brevemente repasar los golpes que se han dado en la retaguardia. Los usuales bombardeos se han estado desarrollando específicamente en Kiev y al norte en Chernihiv, pero donde vimos el bombardeo más fuerte fue en la ciudad de Kryvyi Rih, en donde se puede observar no solamente la llegada de drones Shahed, sino también la participación de los misiles Iskander rusos. Todas estas acciones tenían como objetivo alcanzar subestaciones eléctricas, incluyendo zonas industriales y de la logística ucraniana. Por su parte, Ucrania también respondió específicamente mandando drones hacia el puerto de Kamán, entre la península de Crimea y el territorio ruso, y podemos observar que un dron ucraniano se infiltró y golpeó un buque que presuntamente transportaba crudo ruso. Así que veremos si Kiev mantiene estos ataques a la industria energética rusa, porque aunque Ucrania tenga incentivos claros para golpear refinerías, terminales y almacenamiento, entendemos que este tipo de escalada no encaja con los intereses estratégicos de Trump, ya que el presidente de los Estados Unidos ha sido muy claro y consistente en este punto, y que no le gusta que los precios comiencen a aumentar, ya que significa inflación, presión sobre los consumidores y desgaste interno. Así que es de esa lógica una campaña ucraniana masiva y sostenida contra refinerías y depósitos rusos podría resultar contraproducente desde la óptica estadounidense, porque impactaría inmediatamente los mercados globales y empujaría el precio del barril a la alza. Así que si Ucrania está manteniendo esta presión o bombardeando, quizás tuvo la luz verde de Trump, y si no, puede que cause dificultades en la negociación. Más hablando del crudo ruso, algo interesante es que hoy se publicó un video en donde se puede observar a la Marina francesa detener en el Mediterráneo un petrolero vinculado al comercio de crudo ruso. Y de hecho el propio Emmanuel Macron comentó sobre el caso. De lo que se informó se trata del buque llamado Grinch, que había salido de Murmansk y estaba bajo sospecha de operar con bandera falsa. El barco de hecho navegaba bajo bandera de las Comoras y transporta petróleo principalmente hacia China e India. Lo interesante es que el petrolero está en la lista de sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza, Reino Unido, Canadá y Ucrania, lo que explica la intervención francesa. Ahora bien,
Detener no es lo mismo que confiscar. Por el momento, un escenario como el de Estados Unidos donde se llega a confiscar el crudo es poco probable, e incluso vimos eso desarrollarse el día de ayer. Y también ya hubo un caso previo en Europa en donde el buque fue retenido, inspeccionado y luego liberado. Por eso el foco está en qué hará Francia. Si lo liberan, quedará como una señal política y una advertencia, aunque con pérdidas por la demora. Y si avanzan más, sería una escalada real. Aún así, en cualquier caso, el mensaje ya está dado y que Macron dio el paso. Y ahora queda por ver si esto se limita a un gesto simbólico o si marca un cambio más profundo en la aplicación de la línea dura de Washington, el cual en ambos casos el mensaje es el mismo, que Macron se animó. Y ahora toca ver si esto termina siendo en un gesto político o una política sostenida que aumenta el precio operativo del petróleo ruso en el mar. Pero bueno, ya fue mucho de temas diplomáticos, ahora vamos a repasar la línea del frente y el campo de batalla, el cual en estos momentos está marcando el pulso de la guerra. Vamos a comenzar yéndonos al sur de Ucrania, donde se encuentra la región de Zaporizhia, específicamente en el sector de Gulapole, ya que en las últimas horas las fuerzas rusas han estado manteniendo de forma sistemática su presión, no solamente mediante ataques de drones que hemos observado por parte del ejército ruso, incluyendo intensos bombardeos utilizando sistemas Grad que están azotando por completo este territorio y haciendo preparativos para una nueva ola de asaltos, sino que también vemos que grupos de infantería ruso están activamente desde Gulapole desplegándose a estas líneas forestales buscando mejorar su posicionamiento táctico. Y de hecho, a través de los drones ucranianos podemos confirmar un avance de aproximadamente 1.8 kilómetros de profundidad, ya que como pueden ver esta ubicación está siendo alcanzada por drones FPV. Adicionalmente, acompañado de estos asaltos, vemos que el comando ruso está empleando de forma intensa la artillería. Aquí podemos ver la llegada de municiones guiadas Krasnopol, el cual de forma quirúrgica está atacando las posiciones fuertes y trincheras como fortificaciones. Recordemos que si nos vamos al medio prorruso de Raivar, se puede observar que Rusia en estos momentos está atravesando algunas líneas defensivas que construyeron los ucranianos en los últimos años. Así que los rusos están haciendo definitivamente esos preparativos y tratando de suprimir lo más que puedan a las fuerzas ucranianas en esta dirección. Recordemos que en este sector lo importante no es un avance espectacular, sino el método. Hemos observado que el comando ruso está trabajando con la lógica de infiltración por franjas boscosas y consolidación de microposiciones que luego abren opciones. La ocupación de estas dos franjas forestales al oeste de Dorosianka, pegadas al eje ferroviario, no es un trofeo táctico por sí sola. Es más que nada una palanca que los rusos están desarrollando, y estoy hablando de los avances que vimos en los últimos días, específicamente en las afueras de Dorosnye, en donde claramente podemos observar que los rusos avanzan a lo largo de esta vía ferroviaria. Así que es bastante claro la estrategia de tratar de presionar en paralelo a la línea del frente de manera frontal y forzar a Ucrania a responder con drones y fuegos de precisión, quemando recursos en un sector donde el terreno favorece al que se pega a la cobertura vegetal. Y aquí es donde entra la lectura operativa, porque aunque Ucrania en las últimas semanas logró a cierto punto frenar a los rusos de Gulapole, que se están comenzando a desplegar hacia Staroukrainka y Zarichne, Moscú intenta reorganizar y compensar el eje de ataque frontal atacando los flancos y las aldeas que se encuentran en las zonas adyacentes, es decir, desordenar el dispositivo ucraniano en sectores cercanos para que el frente no se estabilice del todo. Así que si Rusia mantiene esta presión sostenida, es muy posible que en las próximas horas haya avances adicionales. Ahora, todo lo que estoy mencionando lo podemos sustentar mediante nuestros recursos de fuentes abiertas. Tanto el medio de Raivar lo ha actualizado en su mapeo, en el que prácticamente podemos ver múltiples ejes de ataque maniobrando a lo largo de un frente amplio, como también observamos que la contraparte del medio pro-ucraniano de Deep State está mostrando la misma imagen. Así que ustedes ya podrán decidir qué recurso creer, pero creo yo que es un consenso general. Les dejo perspectivas adicionales en sus pantallas para que puedan comparar la información. Ahora, si nos pasamos un poco más al norte, donde se encuentra la dirección de Velikanovo-Hilka, el cual se encuentra justo a las afueras de Orestopil, hemos observado que sistemas Grad rusos están bombardeando fuertemente el territorio.
lo que podría sugerir que Ucrania está concentrando fuerzas, ya sea para contraatacar o que los rusos están haciendo preparativos para desplegarse desde Orostópil, el cual recordemos que intentaron hacer hace unos meses, pero no lograron afianzarse de ninguna posición dentro de la aldea. Así que aunque no tengamos cambios territoriales en esta dirección en particular, estamos observando un incremento de actividad y simplemente quería notarlo por si en las próximas semanas a días vemos algún tipo de movimiento. Ahora yéndonos hacia Novopavlovka, en la dirección entre las regiones del Donetsk y de Dnipro. Esta aldea también ha estado relativamente calmado en las últimas semanas a meses, pero hace unos momentos vimos una nueva geolocalización que muestra que las fuerzas rusas se están afianzando las posiciones en la parte extrema de la aldea, dejando a Ucrania prácticamente a 2 a 3 calles de expulsarlos en su totalidad. Aún así, tal parece ser que aquí las maniobras siguen siendo naturaleza limitada, ya que reitero que no hemos visto fuertes asaltos, pero de manera gradual los rusos están buscando capturar el territorio para después trasladarse a las elevaciones que se encuentran en la retaguardia de Novopavlovka y entrar al espacio operativo de los campos abiertos. Eso a largo plazo crea un nuevo vector de ataque hacia Mesovka, cuya ciudad es uno de los principales puntos de despliegue de las fuerzas ucranianas y hub logísticos de toda la defensa en esta dirección. Reitero que no estamos viendo un avance espectacular, pero sí el trabajo sistemático de la artillería y drones para causar dificultades a lo largo de estas líneas forestales, que reitero que utilizan los ucranianos para movilizarse durante el verano. Así que por ahora la situación se está desarrollando y le daremos seguimiento cuando tengamos más información. Ahora si nos pasamos a las afueras de Pokrovsk y Minonrad, los principales enfrentamientos se siguen desarrollando en Jushunie. De momento, especialmente en las últimas 24 horas, no hemos visto cambios territoriales, pero entendemos que ambos ejércitos se están maniobrando. Recordemos que si nos vamos basado en la geolocalización, hemos visto a los ucranianos en estos puntos azules, como también los rusos avanzar a lo largo de esta vía llamada Lenina, el cual claramente observamos que los rusos están limpiando cada centímetro de este territorio bajo el intenso fuego de los drones ucranianos que suprimen activamente cualquier movimiento. Incluso los rusos han estado lanzando ataques utilizando la aviación, lo que puede confirmar la fuerte presencia ucraniana. Aquí podemos ver la llegada de una bomba FAB. Así que de momento la batalla todavía está en curso. Rusia no estaría tirando armamento de alto calibre si sus fuerzas estuvieran cerca de esta ubicación, así que es muy probable que los rusos sigan operando en las primeras calles de Jushunie. Aún así tenemos diferentes perspectivas de dónde exactamente yace la línea al frente. Por ejemplo, el medio prorruso de Raivar está poniendo Jushunie en la zona de la disputa parcialmente, donde hay flechas tanto de color azul como rojo, sugiriendo que ambos ejércitos se están maniobrando. Evidentemente, Jushunie ya está bastante comprometida y es por eso que no hemos visto que Ucrania se ha infiltrado nuevamente a Pokrovsk, ya que este era su principal punto de despliegue. Y ojo que esto no es algo que solamente vemos por el lado ruso, la contraparte ucraniana de Deep State, incluyendo recursos adicionales que les pondré en sus pantallas, se están dando la misma imagen. Ahora, la presión que Rusia desarrolla en Jushunie ha causado consecuencias directas, como dijimos que lo haría si en dado caso fuese comprometido. Estoy hablando de los campos abiertos entre Bilitsky y Jushunie, que también están siendo fuertemente bombardeadas. No solamente vemos la llegada de municiones guiadas Krasnopol, específicamente a estas líneas forestales, evidentemente apoyando los asaltos rusos no solamente a Jushunie, sino también en las afueras de Rodinsk, sino también observamos municiones de largo alcance como sistemas Uragán que están alcanzando profundidades de la retaguardia ucraniana para aislar por completo algunos de los puntos de despliegues de los operadores de drones. Y de hecho, de forma interesante, al ver esta intensidad en los bombardeos, también hemos visto que el ejército ruso está expandiendo la zona de la disputa en los alrededores de Rodinsk. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. De hecho, si nos vamos a la última semana, podemos ver claramente cómo esta línea del frente ha estado expandiéndose gradualmente en los últimos días.
desde que recibimos primeros reportes de la supuesta captura de Rodinsky por parte de las fuerzas rusas. Y es interesante cómo estos detalles vienen meramente del lado ucraniano, porque lo vemos tanto en Deep State, en el que han aceptado que Ucrania ha retrocedido, incluyendo la fuente pro-ucraniana de Majakorsk, que les mostraré en sus pantallas. Si nos pasamos a la contraparte rusa, ellos siguen poniendo la posición avanzada justamente en las afueras de Rodinsky, específicamente en la zona periférica. Aún así, seguimos viendo la intención por parte del comando ruso de desarrollar un movimiento de pinzas a Bilitske, el cual en estos momentos es una de las ciudades importantes de la retaguardia ucraniana, ya que la utiliza Ucrania para poder infiltrarse no solamente hacia Rodinsky y al norte, las posiciones de los campos abiertos en Dorozhnie, sino también hacia las afueras de Jushunie. En las últimas horas hemos visto fuertes bombardeos por parte de la aviación rusa, lo que sugiere que ya se están haciendo preparativos, pero también si nos vamos basado en lo que acabamos de hablar en cuanto a los avances hacia el flanco sur, y si conectamos esto con los ataques rusos en los últimos días a Novi Donbass desde Dorozhnie, podría mostrarnos un panorama bastante más claro en el que los rusos están desarrollando nuevamente un movimiento de pinzas. Aquí podemos ver la brecha en las afueras de Dorozhnie, y si nos vamos al medio pro-ucraniano vemos la otra brecha al sur en Rodinsky. Así que estaremos monitoreando en los próximos días si hay más ataques sistemáticos a lo largo de esta vía que Rusia está tratando de llegar en cualquiera de estas direcciones, pero se ve claramente que hay una presión desarrollándose. Ahora, si nos pasamos un poco más al norte, donde se encuentra la aldea de Zoloty Kolodias. Recordemos que este poblado fue recapturado por los ucranianos hace unos meses, pero hemos estado recibiendo reportes en los últimos días de que los rusos siguen infiltrándose hacia todo este territorio con el objetivo de flanquear Dropilia. Y ojo que no habíamos visto muchos detalles en cuanto a las maniobras rusas, no había geolocalizaciones. Sin embargo, hace unos momentos la unidad ucraniana Azov ha compartido un video en el que están izando la bandera en la parte central de Zoloty Kolodias, mostrando que ya han recapturado el centro del poblado. Aquí podemos ver exactamente su avance, el cual lo marcan como 743 metros de profundidad. Ojo que de momento parece ser que los ataques así han sido limitados. Incluso si nos vamos al medio prorruso no vemos mucha información, solamente el hecho de que hay varias flechas de color azul y rojo, dando a entender que ambos ejércitos luchan por la iniciativa. Sin embargo, ya con esta geolocalización podemos sustentar que Kucheriviar ha sido capturado. Evidentemente, estas acciones tienen como objetivo mantener esa presión a la posición avanzada del ejército ruso para que no puedan utilizar esta brecha para flanquear Dropilia o aún peor, conectar ejes de ataque con Sofivka y Toretsk, ya que si los rusos estabilizan posicionamiento en estas fortificaciones y puntos fuertes que claramente vemos en imágenes satelitales, les se podría abrir las puertas a entrar a un nuevo espacio operativo que podría esencialmente comprometer la defensa ucraniana en Konstantinivka y Druzhkovka. De hecho, hemos visto en los últimos días llegadas de bombas FABs en Torske, lo que nos podría dar a entender que los rusos están también haciendo preparativos o ya sea tratando de suprimir acumulaciones ucranianas en esta dirección. Reitero que no hay nada a gran escala, pero no descartemos que pueda haber algún movimiento dentro de los próximos días a semanas, especialmente cuando mejoren las condiciones del clima. Ahora si nos pasamos a la ciudad de Konstantinivka, como también lo es Druzhkivka, el rasgo dominante no es que el cambio territorial, sino el ritmo de actividad constante, ya sea de ataques y defensa sostenida. Eso suele significar dos cosas al mismo tiempo. El primero es que Ucrania aún tiene un margen de control suficiente como para evitar que pequeñas infiltraciones se conviertan en una ruptura o colapso sustancial. Y el segundo es que Rusia está aplicando presión para encontrar el punto donde por acumulación la defensa empieza a fallar, no por golpe único, sino por fatiga. Y este tipo de sector es donde el mapa engaña, porque la línea se ve prácticamente igual en cada uno de los recursos, a diferencia de algunos detalles de avances, pero por debajo hay un desgaste enorme, rotaciones, pérdidas, consumo de drones, munición y ventanas de observación. Si en otros frentes Rusia intenta estirar costados, extender las líneas defensivas ucranianas, aquí la lógica es más de un martillo.
mantener la presión para que Ucrania no pueda reforzar otros ejes. Y ese detalle conecta con todo lo demás. Incluso sin cambios, este frente puede estar cumpliendo una función estratégica, el cual es fijar a las fuerzas ucranianas y golpearla constantemente. Incluso en las últimas horas hemos visto la llegada de la aviación rusa, en donde vimos que un FAB 1500, si no me equivoco, destruyó por completo este edificio donde presuntamente se encontraban puntos de despliegue de los operadores de drones. Adicionalmente, fuimos la intensa llegada de sistemas Grad ruso a la zona urbana de Konstantinivka. Así que claramente vemos que hay una presión con el fuego y de momento en las últimas horas no hemos visto ningún tipo de video por parte de la contraparte ucraniana. Así que eso nos podría sugerir y más que nada dar a entender la precaria que es la situación. Ahora, aquí la cuestión es que no solamente vemos una presión hacia Konstantinivka, sino también desde el este donde se encuentra el territorio entre Siversk y Konstantinivka en sí. De hecho, medios ucranianos han expandido drásticamente la zona de control en las afueras de Fedorovka-Druja. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Así que los rusos siguen acercándose de forma gradual hacia Slaviansk. Y de hecho, esta información no solamente viene por el medio de Deep State, sino por recursos adicionales, el cual les pondré en sus pantallas para que lo puedan ver y ustedes tomar la decisión de cuál mapa creer o no al final del día. Ahora, si nos pasamos más al este donde se encuentra Siversk, también hemos visto un poco de movimiento. Los rusos están capturando los campos abiertos, como también partes de la aldea de Risinivka. Aquí tenemos las geolocalizaciones que lo sustentan, en donde podemos ver un avance de 1.3 kilómetros de profundidad hacia esta zona forestal, como también aquí podemos ver un avance de 439 metros de profundidad, lo que nos muestra que los rusos están manteniendo la iniciativa. Y todo esto, ojo, que es a través de los drones ucranianos. También hemos visto fuertes golpes a la zona industrial de la planta de energía en Slaviansk, específicamente en la aldea de Nikolaevka. Ya hemos visto varios videos mostrando cómo este territorio está siendo azotado por los rusos, prácticamente mostrándonos los preparativos que se están desarrollando. También tenemos detalles adicionales de avances y presión a lo largo del sector de Siversk. Digo, una disculpa, me refiero a Liman. Parece ser que hay múltiples ataques desarrollándose según corresponsales de guerra del lado ruso. Ojo que no tengo contenido audiovisual que lo pueda sustentar, nos estamos yendo basados a lo que ellos han compartido, en el que dicen que los rusos han logrado avanzar hacia Stavki, el cual es el pueblo que se encuentra de manera frontal, incluyendo en Drovishevo, donde han capturado una posición fuerte en la parte extrema, como también lo es cerca de Sviatohersk, en donde las fuerzas rusas han logrado limpiar esta zona residencial que se encuentra entre el bosque. Pero reitero que me voy a esperar un poco que tengamos contenido audiovisual, ya que todo esto viene solamente de una fuente, así que hay que tomar los detalles con pinzas. Y ojo que no lo descarto, porque entendemos que aquí hay una ofensiva desarrollándose, y de hecho hemos visto videos de múltiples bombardeos, pero hay que ser un poco más pacientes antes de precipitarnos a cualquier conclusión. Ahora, si nos pasamos más al norte donde se encuentra Kupiansk, la realidad es que no hemos visto muchos cambios, así que me estoy esperando a que se acumule un poco más de detalles. Digo, entendemos que todavía hay fuertes enfrentamientos dentro de la ciudad, pero fuera de lo que he mencionado en nuestros últimos dos informes, realmente no tengo muchos cambios, y es el mismo caso en Vovchansk. Evidentemente las ofensivas aquí continúan, pero reitero que hay que esperar. De momento es todo lo que tengo en cuanto a la situación operacional. De hecho, justamente a como estoy grabando en estos momentos, medios prorrusos están sugiriendo que acaba de concluir la reunión de más de 4 horas entre Jared Kushner, Steve Witkoff y Vladimir Putin. No hay muchos detalles evidentemente en lo que se platicó. Siguen habiendo declaraciones de que hubo una reunión productiva, pero de momento no hay mucha información, ya que esto está sucediendo a como estoy grabando en estos instantes. Pero sí parece ser que mañana se van a reunir en Abu Dhabi tanto funcionarios rusos con ucranianos nuevamente, y veremos si se puede materializar algún tipo de acuerdo que no sea lo habitual de intercambio de prisioneros de guerra y los cuerpos de fallecidos de ambos bandos. Pero bueno, eso ya lo hablaremos el día de mañana. Creo que hemos extendido el reporte más de los 30 minutos en cuanto al tema de Ucrania.
Ahora quiero brevemente platicar lo que ha estado sucediendo en el Medio Oriente, específicamente Siria. Así que para comenzar, recordemos que el gobierno de Siria anunció un alto al fuego de 4 días, el cual tenía como objetivo oficial dar tiempo para implementar un nuevo acuerdo entre Damasco y las fuerzas democráticas sirias, de mayoría kurda. Recordemos que este alto al fuego llega después del avance del ejército sirio hacia Ain al-Arab, el cual es Kobani, Hasaka, Kamishli y otras zonas estratégicas. Ante esa presión, el liderazgo kurdo pidió una pausa, no para reorganizar el frente, sino para resolver conflictos internos. Y ese es el punto clave, porque parece ser que no existe un consenso dentro del mando kurdo. Muchos comandantes de campo rechazan la integración en el Estado sirio. Incluso el comandante en jefe de las fuerzas democráticas sirias ha estado indeciso en cuanto a aceptar el acuerdo, porque lo hace por unas horas y luego se retracta, y luego lo vuelve a hacer y luego lo retracta nuevamente. Así que de momento la incertidumbre es bastante alta y la razón es clara. Presiones internas, especialmente desde estructuras vinculadas al PKK y desde el Kurdistán iraquí. Ahora, el acuerdo propuesto por el presidente sirio no es simbólico, sino concreto. Él articula que el ejército sirio no entraría en los centros urbanos de Hasaka y Kamashli, quedándose en la periférica, y que las aldeas kurdas, la seguridad quedaría en manos de fuerzas locales kurdas. También agregó que nadie sería desplazado, especialmente donde los kurdos son mayoría y gobiernan. Y por su lado, donde son mayoría los árabes, gobiernan los árabes. Las fuerzas democráticas sirias pueden proponer candidatos para viceministros, gobernación de Hasaka, parlamento e instituciones estatales. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas y de Seguridad kurdas se entregarían en el Ministro de Defensa Interior, en donde se garantía por decreto el respeto a derechos lingüísticos, culturales y civiles a la población kurda. Así que sobre el papel es una oferta fuerte. El problema es que los kurdos no quieren perder su autonomía de facto, lo que nos lleva al verdadero trasfondo. Los kurdos entienden que una vez integrados en el Estado sirio, Turquía podría cooperar abiertamente con Damasco, lo que permitiría a las fuerzas turcas proyectarse hacia el oeste del Kurdistán iraquí, no a través de las montañas, sino por terreno llano, mucho más favorable para operaciones militares. Así que no se trata de una ofensiva inmediata, pero sí de una presión estratégica creciente sobre todo el espacio kurdo regional. Por eso algunos comandantes quieren conservar algún tipo de autonomía en Siria, no por romanticismo político, sino por el colchón defensivo. Ahora, por su parte, también Estados Unidos cierra el capítulo kurdo desde su perspectiva, el cual es algo que se mostró claramente por declaraciones del enviado especial estadounidense para Siria, Tom Barrack, el cual fue claro. Dijo que el objetivo original de las fuerzas democráticas sirias era combatir el Estado Islámico, y ese objetivo ya no existe. También agregó que Damasco puede controlar prisiones, campos y territorios, y que Estados Unidos no quiere mantener tropas en Siria, así que Washington no apoyará ni autonomía kurda ni federalización. Por eso, Estados Unidos está empujando activamente la disolución de las fuerzas democráticas sirias como fuerza independiente y respalda su integración en el Estado sirio. Ahora, la situación se tensó aún más cuando algunos comandantes kurdos intentaron implicar a Israel en el conflicto buscando garantías de seguridad. Peor aún, hasta sugirieron informes de posibles provocaciones bajo falsa bandera para culpar a Israel de ataques contra árabes. Esto Washington lo vio como algo inaceptable porque una escalada entre Israel y Siria podría arrastrar a Turquía, poniendo esencialmente en riesgo a dos aliados clave de Estados Unidos. Y a partir de ese momento la postura estadounidense se volvió mucho más dura. Así que el golpe final llegó con el hallazgo de drones iraníes Shahed en túneles kurdos, el cual para Estados Unidos cruzó la línea roja ya que claramente estaban cooperando con Irán. Y eso para ellos fue inaceptable. Así que teniendo en cuenta lo mencionado, podemos ver la fractura interna ya sea de rebeliones árabes y colapso logístico kurdo. Porque observamos que los tribus árabes se sublevaron en Tel Barak, cortando rutas de suministro hacia Hasaka. Y las fuerzas democráticas sirias quedaron con solo 3 de 8 rutas logísticas. También el grupo o clan Shamar rompió una alianza de décadas con los kurdos y tomó al-Yarubiyya, punto clave de conexión con Irak. Así que esto muestra un panorama devastador estratégicamente hablando, porque los kurdos tienen menos rutas, más aislamiento y mayor vulnerabilidad ante un cerco. La realidad es que Al-Hol
ha sido el punto de no retorno, porque ahí las fuerzas kurdas abandonaron la ciudad y el campo de refugiados, se abrieron prisiones y escaparon combatientes del Estado Islámico, y tropas estadounidenses tuvieron que ocupar directamente instalaciones para evitar un mayor desastre. Así que Washington comenzó a trasladar prisioneros del Estado Islámico a Irak. Y aquí es donde se cerró definitivamente la paciencia estadounidense con el liderazgo kurdo. Aún así, a pesar de todo eso, seguimos viendo que hay algunos comandantes kurdos que están activamente anunciando que resistirán incluso en asedio. Y de hecho el ejército sirio ya está concentrando fuerzas para actuar cuando termine el alto al fuego. Aquí Turquía quiere intervenir, pero Damasco busca demostrar que puede resolver la situación sin apoyo directo turco, al menos de cara a Washington. Sin embargo, hay evidencia de apoyo de artillería turco limitado. Y en el sur, fuerzas israelíes ampliaron infraestructura en la zona de Quneitra, lo que indica que se trata más de maniobras y preparación que de una expansión territorial inmediata. Sin embargo, mientras tanto, Turquía desplegó un sistema radar HTRS-100 en el aeropuerto de Damasco, capaz de detectar objetivos hasta 185 kilómetros, el cual muestra un mensaje claro que Ankara respalda a Damasco y limita el margen de acción israelí. Esto convierte en este sistema de radar una futura moneda de negociación regional. Así que la conclusión es que esta ventana se está cerrando. Y no por falta de buenas condiciones sobre el papel, sino porque el entorno estratégico ya cambió por completo. A los kurdos le dieron un marco que, comparado con otros finales de guerra en la región, es relativamente generoso, el cual les aseguraba presencia local en seguridad, cuotas políticas, garantías culturales y control comunitario en zonas de mayoría kurda. Pero aquí el problema no es jurídico, es de poder, porque una parte del mando teme que la integración sea el primer paso hacia la pérdida total de palancas, ya sea en el tema de autonomía real, control territorial, redes propias, y que una vez que las hayan entregado, no haya vuelta atrás. Así que mientras ellos dudan, el mapa se les encoge, ya sea por las rutas logísticas cortadas, tribus árabes cambiando de bando, sectores clave pasando a manos de fuerzas progubernamentales y un mensaje cada vez más directo de Washington, en el que les están diciendo que cumplieron su función contra el Estado Islámico y ahora el Estado sirio se hace cargo. Así que en ese contexto, resistir por orgullo se vuelve un lujo que cuesta territorio, cohesión interna y sobre todo credibilidad externa. Y aquí es donde llega el punto más peligroso. Porque si esta decisión no se toma dentro del alto al fuego, la dinámica entra en modo irreversible. Porque una vez que el gobierno sirio y sus aliados interpreten que la pausa no fue para implementar el acuerdo, sino para ganar tiempo y reorganizar resistencias, el siguiente paso lógico es militar, el cual va a ser concentrar fuerzas, aislar ciudades, romper las últimas líneas de suministro y obligar a la rendición por sectores. Y con Estados Unidos ya irritado por el tema de prisioneros y el Estado Islámico, y por cualquier sombra de juego con Israel o vínculos con Irán, la reacción no será rescatar a los kurdos, sino evitar que la situación se descontrole y punto. Y entendemos que Europa a este punto no tiene incentivo ni margen para intervenir, y Turquía está lista para capitalizar el desenlace, aunque sea sin protagonismo visible al principio. Por eso digo que es una oportunidad que se agota. No porque el acuerdo sea perfecto, sino porque cada día de indecisión convierte una salida política en una final por desgaste. Y cuando eso ocurre, el que firma los términos ya no es el que negocia, sino el que encierra. Pero bueno, camaradas, ya hemos alargado el informe casi más de los 37 minutos. Así que díganme ustedes qué opinan en la caja de comentarios, todo lo que acabamos de discutir. Agradezco de corazón los que se han quedado hasta el final del video. No olviden suscribirse al canal para apoyar nuestro esfuerzo. Es algo gratis que puedes hacer que nos ayude bastante. Como también considera entrar al grupo de Telegram, el cual el link está en la descripción. Ahí tenemos nuestra cobertura 24/7. Así que sin más que agregar, que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana y muchas gracias, camaradas. Adiós.